En esta mañana quisiera pues orar primero para entonces comenzar este momento tan solemne, porque es el momento en que Dios por su palabra habla a cada uno de nosotros. Vamos a estar en actitud de oración un momento. Pido que me acompañen en ello. Oremos. Señor, es un privilegio grande y es una responsabilidad, Señor sublime, tomar tu palabra en los labios para traerla a la congregación. Por esto, Señor, y consciente de la bendición que tú quieras dar en esta mañana, me dispongo para que uses como instrumento tuyo, Señor, este vocero de tu palabra, que pueda hacerlo con fidelidad, honrar tu palabra, Señor, y con la expectativa de que desde ella despiertes, Señor, los corazones de cada uno de nosotros a un compromiso, a una entrega, Señor, a una evidencia de vida, de que tú transformas realmente y que solo tú puedes cambiar por la fe en tu Hijo Jesucristo la vida de todas las personas que vienen a ti con arrepentimiento y fe. Padre, usa tu palabra y gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana volveremos a Jericó, a la ciudad de Jericó. La semana pasada nuestro hermano Anthony nos llevó a ella, ¿verdad? La predicación. Estuvimos viendo cómo el Señor compasivo y misericordioso atendió la petición, ¿verdad? El ruego de dos ciegos que clamaban por misericordia. Y ellos recibieron la vista, la visión, según la petición que trajeron a Jesús. También, por lo menos se nos dice de Bartimeo, que salió gozoso, siguió la multitud alabando y glorificando al Señor, porque Jesús también le dijo, tu fe te ha salvado. Solo el Señor puede hacer una maravilla como esta. ¿Bien? Por medio del Evangelio de San Marcos, nosotros podemos saber que uno de esos dos ex-ciegos, pues como ya les indiqué, se llamaba Bartimeo. Y Lucas, en su Evangelio, también relata este mismo milagro de Jesús. Ahora, el pasaje bíblico para compartir esta mañana es exclusivo de Lucas. No aparece en ninguno de los otros tres evangelios. Trata de la conversión de un alma. Por lo tanto, es algo serio, ¿verdad? Algo a lo que debemos prestar atención con sumo cuidado y en oración personal y silenciosa allí donde tú estás. ¿Bien? En Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, vamos a leer el relato del encuentro entre Jesús y Zaqueo. O entre Zaqueo y Jesús, lo podemos decir de las dos maneras, porque ambos procuraban verse entre sí. Y ese encuentro finalmente se dio. Y se dio para bendición de Zaqueo, muy en especial. Así que el título para el mensaje en esta mañana va a ser, pues, la conversión de Zaqueo. Así que pido en el Señor que estemos de pie un momento para hacer lectura reverente de este pasaje. Vuelvo y les digo, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice esta palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, bendiga esta palabra en cada uno de sus corazones. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Este pasaje lo he fracturado, si se puede decir así, en 3 secciones, 3 partes, 3 puntos a compartir en esta mañana que obviamente se desprenden de él. En primer lugar, la necesidad de Zaqueo de ver quién era Jesús. Versículos del 1 al 5, es decir, el caso de Zaqueo. Segundo punto, la necesidad de Jesús de encontrarse con Zaqueo. Versículo 5. Y finalmente, la necesidad de evidencias de la conversión. Versículos del 7 al 10. En la cultura judía, la mayoría de los nombres dados a los hijos por sus padres tenían un significado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel capítulo 25 y versículo 25 precisamente, está el nombre de un hombre llamado Nabal. Nabal, el significado de Nabal era insensato. Y eso resultó ser este hombre, un hombre insensato y perverso, duro, como la misma Abigail, que era su esposa, testificó de él delante del rey David. ¿Bien? En el Nuevo Testamento, para entonces también ver que en ambos testamentos ocurre, tenemos el nombre de Onésimo. Onésimo significa útil, pero este hombre resultó ser inútil para su amo Filemón. No hacía honor a su nombre, habiendo defraudado a su amo y huido a la ciudad de Roma. Allí, gracias al Señor, conoció a Jesucristo, lo conoció como su Salvador en una prisión. Quiere decir que su vida siguió siendo un fraude, porque defraudaba a su amo, se tuvo que ir huyendo, ¿verdad? Y entonces en una cárcel, evidencia de que también siguió engañando o robando o haciendo las cosas que hacía, ¿verdad? Que no agradaban, que eran contra la ley. Allí en esa prisión, por medio de la evangelización del apóstol Pablo, que estaba preso por el testimonio de Cristo, por el amor a Cristo, pues allí conoció al Señor. Su nueva vida en Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo con este hombre Onésimo? Su nueva vida en Cristo le devolvió la armonía entre lo que era él, su nombre, ¿verdad? Y el significado de ese, útil. Dejó de ser un inútil para convertirse ¿en qué? En una persona útil. Jesucristo transformó su vida. ¿Bien? Y ahora no era útil solamente de nombre, sino que era útil de verdad. El apóstol Pablo dice de él en la carta con la cual lo envió de regreso a su amo,
dice así en la carta, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esto está en el versículo 11 de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Bien, vamos a ver el caso de Zaqueo entonces. ¿Okay? Porque el caso de Zaqueo es un caso similar. Zaqueo significaba justo, inocente, puro. Ese era el significado. Lo menos que podían imaginarse sus padres era lo contradictorio, lo contrario a lo que puede ser una profecía de ponerle un nombre a un hijo, ¿verdad? Que tiene un significado glorioso, y ver que en el futuro ese hijo descolla y da buen testimonio y honra a sus padres y es de utilidad para todos. Pero en cambio, no fue ese el caso de Zaqueo. Ni era un hombre justo, ni era inocente, ni era puro. Este hombre aprovechaba la ocupación que tenía de cobrador, como cobrador de impuestos, es decir, era un publicano para cometer usura a grande escala. Por eso era que era rico, más rico que los demás publicanos, porque como vamos a ver más adelante, era el jefe de los publicanos, era el ladrón mayor, si pudiéramos decir, el defraudador mayor entre todos los publicanos que él tenía bajo su supervisión. Bien, Jericó, que era conocida como el paraíso de Palestina, era su campo de operaciones. Muchos representantes del alto clero religioso, así como mercaderes, tenían sus casas veraniegas allí. De seguro que había muchos resorts, varios resorts en aquel lugar, porque era un lugar propicio por su clima. Era un clima tropical como el nuestro. Hasta Herodes el Grande había construido un suntuoso castillo allí en Jericó para tener sus vacaciones. La posición geográfica hacía de esta ciudad de palmeras, porque también se conocía como la ciudad de palmeras, como también se le conocía, una ciudad estratégica comercialmente, y era además uno de los 3 lugares de cobros de impuestos en todo Israel. ¿Bien? ¿Y por qué no decir que ese lugar específico fuese el lugar de mayores recaudos? Con un hombre que sobreinflaba lo que había que cobrarle a las personas, ¿verdad? Pero también había muchas personas que tenían propiedades, personas influyentes, con mucho dinero. Pues entonces posiblemente allí los recaudos fueran en esa ciudad los mayores de toda la nación, o de todo el territorio de Palestina. Allí Zaqueo, pues era no solamente un publicano, como les dije, sino jefe de los publicanos y rico. Asimismo lo dice de una forma gráfica el versículo de la palabra de Dios, ahí en el versículo número 2. Jefe de los publicanos, donde único aparece esta descripción en toda la Biblia, es en este lugar, con relación a Zaqueo. No aparece este término para referirse a nadie más en toda la Biblia. Jefe de los publicanos. Él había comprado a Roma una franquicia para contratar a otros publicanos. ¿Bien? Entonces, estos otros publicanos tenían la tarea de hacer el trabajo sucio. ¿Para quién? Para Zaqueo. ¿Bien? Eran sus empleados. ¿Bien? Eran publicanos también bajo su supervisión. Zaqueo sacaba cuenta, y por encima de lo que cada persona tenía que pagar, pues ya Zaqueo le ponía pues una cantidad mayor, y eso era lo que ellos tenían que cobrar. En una forma directa, pues
era la manera en que Zaqueo pues robaba. Él realmente pues era el, ¿cómo se llama? El dueño del kiosco. ¿Bien? Entonces, cuando esto ocurría, se inflaban los cargos de impuestos que iban a ser cobrados y que entonces una parte era enviada a Roma, la parte que le correspondía a Roma, y Zaqueo se quedaba con el resto. Jefe de los publicanos y rico. Wow, ¿qué título tenía este hombre en aquel tiempo? Era odiado, repudiado, aborrecido por todos los que le conocían. Era materialmente rico, pero socialmente era sumamente pobre. Era considerado como un traidor que estaba al servicio del gobierno romano. Era ladrón, era estafador, era evitado por la gente decente. Y si eso fuera poco, era excluido de la adoración en la sinagoga. ¿Qué le quedaba entonces a este hombre? Zaqueo no estaba satisfecho de seguro con nada de lo que tenía. Llegó al punto donde nada, si no ver a Jesús, podría satisfacer la profunda soledad y vacío que había en su alma. Muchos de nosotros estábamos así, ¿bien? En ese mismo estado. Cuando estábamos perdidos, Dios nos trajo al punto donde ya nada en nuestras vidas era demasiado. Dios nos trajo al punto en que sabíamos que algo estaba mal en nuestras vidas. No sé contigo, conmigo fue así. ¿Okay? Por medio de la convicción del Espíritu Santo de Dios, Él nos trajo al punto en el cual supimos, entendimos que necesitábamos un cambio. Necesitábamos una transformación en nuestras vidas. Necesitábamos a Jesús, que es el que transforma la vida. La cambia para que entonces tu vida y la mía tenga esperanza. Tu vida y la mía dé gloria, honra y honor a nuestro Dios. Las maneras en que el Espíritu Santo guía a las personas a Cristo son asombrosas y son misteriosas. A menudo comienza con un sentido de curiosidad o con un deseo, una convicción inexplicable. No sabemos, pero yo no me siento bien, estoy intranquilo. Hace días que estoy así. Desde que hablé con aquella persona, ¿verdad? Me comencé a sentir extraño. Dios usa diferentes maneras, nos lleva a donde Él sabe que el Espíritu Santo nos va a poner esa convicción que necesitamos, sea una conversación, un encuentro casual con una persona, etcétera. Dios usa la circunstancia que mejor le parece. Hermano, ni siquiera con empezar a venir a la iglesia. Podría ser, y gloria a Dios. Si tú no entiendes, pues ¿por qué estás aquí hoy? Pues, alguien te invitó y otras veces le hayas dicho que no, pero hoy sin invitarte, pues te dio curiosidad con venir y estás, gloria a Dios por eso. Mira, quizás tú has estado suficiente tiempo, inclusive escuchando el Evangelio cada vez, recibiendo el desafío más importante y potente y poderoso, que es el que hace el mismo Espíritu Santo al corazón.
mucho cuidado, presta oído, clama por misericordia si hasta el día de hoy esa convicción no ha pasado de allí en tu vida, en tu relación de lejanía con Dios. Hoy es el día. Hoy me es necesario, le dijo Jesús a Zaqueo, que yo vaya a tu casa. Y ese hoy aparece en diferentes lugares de la Biblia y siempre aparece relacionado con la posibilidad o la seguridad de que pueda haber un cambio para la vida eterna. No es casualidad. Por lo tanto, ese hoy que tú vives, préstale atención, porque no es casualidad. No estás aquí por casualidad, ni por casualidad estamos predicando este mensaje, sino que estamos siguiendo pues un calendario de exposiciones de los evangelios. Y hoy pues estás aquí y te tocó el ejemplo de Zaqueo. Damos gracias al Señor por ello y qué bueno que estamos aquí todos. Estamos aquí todos por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. No hay casualidades entonces, sino un momento ya determinado por Dios para que la necesidad de un encuentro con Cristo se haga patente en tu vida y cobre un sentido de urgencia en tu alma. Fíjense qué importante entonces es este encuentro de Zaqueo con Jesús y de Jesús con Zaqueo. Los versículos 3 y 4 ilustran la participación de una persona muerta en delitos y pecados que es despertada por el Espíritu Santo, despertada a la realidad de que esta persona perdida, está perdida y que solamente en Jesucristo puede encontrar la salvación y el perdón de sus pecados. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Es lo que nos dice el versículo 3. Leamos estos dos versículos nuevamente. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. La conversión pensamos que ocurre en el momento que nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Pero mucho antes que eso, no sabemos cuánto tiempo. Tú sabes en tu vida cuánto tiempo, yo sé en la mía quizás cuánto tiempo. Pero el proceso de conversión se ha iniciado ya mucho antes. Ha sido, como les mencioné anteriormente, la obra de convicción del Espíritu Santo al corazón. Dios preparando todo lo necesario para ese encuentro final que se traduce entonces en un recibir a Cristo como Señor y Salvador. Todas estas cosas se conjugan en lo que se conoce como la conversión. Tiene que haber previo a lo que es la salvación ya definitiva, cuando recibimos a Cristo, un tiempo donde esa convicción nace en nuestro corazón. Reconocemos la necesidad personal de un Salvador porque reconocemos el pecado en nuestra vida. Sabemos que no estamos bien con Dios. Sabemos que hemos pecado. Y si nos exponemos al Evangelio, todavía más convicción puede venir. Porque no se trata, sí, yo soy pecador como todos los demás. No, es que el pecado te separa de Dios. Hay un juicio determinado. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Más la dádiva, el regalo, es vida eterna. Quizás tú estás entonces en ese medio. A un lado
la condenación, el juicio. Al otro lado, la dádiva de Dios, el perdón de tus pecados, por aquel que pagó 100% tu deuda de pecado, muriendo en la cruz del Calvario. Y tú estás en ese medio. Y una vez miras para acá y otras veces miras para acá, pero con mirar no es suficiente. Tiene que haber entonces como en Zaqueo una determinación que también la pone Dios, que también Dios la orquesta en su plan eterno para cada persona, para cada uno de sus elegidos. Y en el momento que es de Dios, ocurre entonces esa convicción que crece y crece hasta que tú te rindes a Jesucristo pidiéndole que te perdone. En la base de que Él es el Salvador, de que confías en que Él te va a perdonar. No que murió por tus pecados, sino que tú crees eso y que es para ti, que es por ti que Él lo va a hacer. ¿Bien? Todo esto se conjuga en el proceso de lo que es, pues, una conversión, un alma convertida. Fíjense ustedes que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. E ilustra también este pasaje su interés, que su interés era genuino y era apremiante. Porque dice, corriendo delante, es decir que él se adelantó a Jesús, subió a un árbol sicómoro para verle. En otras palabras, se sobrepuso a obstáculos, en este contexto, de la estatura propia, ¿verdad? De la limitación que él tenía, porque entonces no podía ver a Jesús, porque era pequeñito y no había manera, ni brincando lo podía ver. Se cansaría mucho tratando de ¿verdad? Como el que brinca en un aparato de estos, ¿verdad? Pero no. Él entonces, ¿qué hizo? Él se expuso a hacer el ridículo subiéndose a un árbol, porque había de pasar por allí. Hizo planes convencido de que Jesús estaba en ruta. Todo eso lo vemos como parte del proceso de convicción y el proceso de conversión que se estaba dando en la persona de Zaqueo. Nada ni nadie le impediría ver a Jesús. A simple vista o por una incorrecta persuasión que da crédito a la iniciativa humana respecto a la salvación del pecado, parecería como si este hombre le hubiese tomado la delantera a Jesús. ¿Qué creen ustedes? Hay personas que piensan así, que se adelantaron a Jesús. Cuando vamos a ver claramente que nada nos corresponde a nosotros, no hay ni una pizca, ni un destello de gloria que podamos nosotros coger a este proceso que se inicia en los tiempos eternos de Dios. Antes de la fundación del mundo y que alcanza al pecador en el tiempo presente, como ocurrió con Zaqueo y como ocurrió y puede todavía ocurrir con cualquiera que se rinde a Jesús confiando en Él con arrepentimiento y fe. ¿Sí? La Biblia afirma lo contrario a que pudiera cualquiera de nosotros pensar que podemos tomar ventaja y que Zaqueo tomó esta ventaja al subirse a un árbol. ¿Bien? La Biblia afirma todo lo contrario. La salvación es de Jehová desde antes de la fundación del mundo. Yo quisiera leer unos versículos en Gálatas, un momentito. ¿Me lo permiten buscarlos por aquí? Gálatas, en el capítulo 1, versículos 15 y 16 y versículo 24. Dice la palabra del Señor. Estoy en Efesios, perdónenme. Aquí.
Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está dando este testimonio. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjense, ¿de quién fue la iniciativa? De Dios. A Dios fue que le agradó apartarlo desde el vientre de su madre. ¿Ok? Para que él llegara a conocerle y también asignarlo como apóstol. Versículo 24 dice también lo siguiente. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Ok? Todos los que veían al apóstol ya convertido a Jesucristo y que veían la evidencia de esa conversión, lo que significa la conversión a máxima potencia. No basta con decir soy salvo. No basta con dar un testimonio de Jesús. Hay una evidencia o evidencias que son necesarias, que se vean para que otros sean testigos del cambio que Dios ha hecho en ti. Porque tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación de la vida. En Pablo eso fue lo que ocurrió y es lo que está testificando aquí. Tomemos entonces nota de ese detalle, de que no es por iniciativa propia, sino que proviene de Dios, sigue con Dios y cuando estemos en la gloria eterna, allí estará Dios presente para que Él siga teniendo toda la gloria y toda la honra. También ninguna persona, que es otro testimonio que nos da la Biblia, que es contrario a pensar que nosotros jugamos algún papel en la conversión, ninguna persona busca a Dios por iniciativa propia. No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3, versículo 11 en la parte B. También dice la palabra de Dios en Juan 6:39, y lo dijo Jesús mismo. Todo lo que el Padre me da, ¿quién lo da? El Padre. ¿A quién se lo da el Padre? A Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo en aquel momento? Buscando a Jesús. Pero no era porque Jesús fuese un tipo inteligente. Es que era curioso. Vamos a poner que fuera curioso. Pero esa curiosidad iba dirigida ¿por quién? Por la obra, la influencia del Espíritu Santo de Dios. Hermano, no hay gloria personal en la salvación que Dios trae al hombre. Y el que a mí viene, dice el mismo Señor Jesús, yo no le echo fuera. Es lo más seguro que puede hacer una persona, que puedes hacer tú en esta mañana, si necesitas reconciliación con Dios. Mira, ven a Jesús, Él no te va a echar fuera. ¿Bien? Ven a Él. Hay garantía de que así va a ser. Entonces también dice el mismo Jesús, nadie, y nadie es nadie. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No importa que tú lo tomes como una casualidad o que la gente lo tome como una casualidad. Dios te trajo a los pies de Jesús. Dios orquestó ese momento. Te fue guiando, te fue dando esa convicción que fue creciendo hasta el momento en que te rindes al Señor y le pides que te salve. Es así como la Biblia se armoniza, hermanos. También es importante ver que el interés de Jesús por Zaqueo era inmensamente mayor que el interés de Zaqueo por Jesús. ¿Por qué?
Dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús estaba haciendo su oficio, estaba cumpliendo su ministerio. Zaqueo estaba perdido y Jesús salió a buscarlo. Le era necesario ese encuentro a Jesús con Zaqueo y a Zaqueo con Jesús. Entonces podemos ver en el pasaje que la necesidad y el deseo de Zaqueo y la necesidad de salvar, la necesidad de Jesús tienen un encuentro, que es lo que vemos en el versículo 5, que a su vez nos lleva al segundo punto de el mensaje en esta mañana. La necesidad de Jesús de encontrarse con Zaqueo. Versículo 5 de la palabra del Señor aquí, capítulo 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, debajo del árbol, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vemos que Zaqueo es sorprendido por Jesús. Jesús sabía que Zaqueo estaba allí, conocía su nombre. Aquí hay una muestra evidente de la omnisciencia de Dios en la persona de Jesús. Conocía su nombre, dónde vivía, qué hacía, cuál era su problema, cuán necesitado estaba de ese encuentro con Jesús y cuánto Jesús podía hacer por él. Había una urgencia entonces en Jesús de buscarle para salvarle. ¿Sí? Ni siquiera Jesús conocía a Zaqueo en el sentido de que lo haya visto antes, pero conocía su nombre, conocía su necesidad y su interés, y todavía más significativo aún, más importante aún, Jesús tenía un claro propósito al haber pasado por Jericó, aún más de haber pasado por debajo de aquel sicómoro y no haber cogido por otra ruta. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Igualmente, recuerdan de necesario, le fue a Jesús pasar por Samaria para encontrar y transformar a aquella mujer samaritana. Él era la misma expresión, la misma urgencia, el mismo significado, la misma necesidad. Ahora en la persona de este pecador que necesitaba un Salvador. Jesús vino a Jericó con el propósito de buscar a Zaqueo. Y este Zaqueo era uno de aquellos que el Padre había dado como regalo a Jesús para salvarlo. No les suene extraño esto, porque en Juan capítulo 17, versículo 2 y versículo 6 está la evidencia clara de esto que acabo de decir. Jesús ya presto, cerca de ser arrestado, oró al Padre y le dijo en el versículo 2, dice en esta oración: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Jesús le está hablando al Padre que lo ha glorificado y que Dios le ha dado al Padre, le ha dado esa potestad de que dé vida eterna a todos los que el Padre ya le había dado. Y el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Wow. Qué consolador saber que si Dios, tú tienes
Ya una convicción. Dios está bregando contigo y tú sabes que Dios quiere hacer algo, pero tú no entiendes. Estos pasajes son tremendos, porque ¿no será que tú eres un escogido de Dios y que te ha llegado el tiempo, la hora, el momento de Dios para llamarte y para por la fe en Jesucristo su Hijo restaurarte completamente? ¿Sí? Zaqueo era uno de los que su nombre estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Así el tuyo y el mío, por recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estaba escrito. Y Dios envió a su Hijo hizo la obra en nosotros. ¿Y quién puede sobre eso? ¡Qué seguridad! ¡Qué grande y segura es esta salvación por la fe en Cristo Jesús! Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo fue la reacción de Zaqueo? ¿Cómo hubiera sido la tuya? Quizás te hubieras ruborizado al principio, te hubieras puesto quizás un poco enrojecido de vergüenza por el ridículo que estabas haciendo en aquel árbol, porque tú tenías el empeño de ver a Jesús y no te importó lo que dijeran los que te vieran en la ridiculez de correr y tratar una y otra vez de treparte al árbol hasta que por fin te trepaste. ¿Bien? La reacción de Zaqueo fue inmediata, fue entusiasta y fue gozosa. Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Obtuvo más de lo que imaginaba o de lo que él había planeado. ¡Wow! Jesús de visita en casa de Zaqueo. Gloria a Dios. ¿Qué conversarían? El que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, de seguro que le declaró el camino de la salvación y lo llamó al arrepentimiento y a la fe en su cercano sacrificio en la cruz del Calvario y la resurrección de entre los muertos. Porque después que Jesús saliera de la casa de Zaqueo, él iba directo en lo que era la última etapa de un viaje larguísimo que había dado de regreso para la última semana, ¿verdad?, de él en esta tierra, cumpliendo la voluntad del Señor. Bien. De Jericó, Jesús se movería a Jerusalén para esa última semana de ministerio público, que sería la más intensa, la más dolorosa, de obediencia a Dios al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Zaqueo, en casa, frente a Jesús como anfitrión de él, respondió con fe salvadora, no con una fe sentimental, no con una fe meramente de momento, por la emoción, ¿verdad? Por el privilegio que le dio el Señor de que él fuera a su casa. No era una fe sentimental, ni tampoco era una fe emocional, ni tampoco era de conveniencia. Esto nos trae directos entonces al tercer punto del mensaje en esta mañana. La necesidad de evidencias de la conversión. A unos no les gustó que Jesús visitara la casa de Zaqueo, porque para ellos Zaqueo era sinónimo de pecador. No veían y no podían hacer otra cosa que ver en Zaqueo un pecador. ¿Bien? ¿Y cómo este hombre? Mira lo que hace, va a casa de es amigo de pecadores y de publicanos. ¿Cómo eso es así?
no se alegraron porque tampoco entendían que Jesús iba a hacer una obra de transformación en aquel que les robaba para convertirlo en uno que iba a dar todo lo que inclusive había robado, como evidencia de esta salvación, ¿verdad? De esta conversión que el Señor había logrado en él. Los pecadores convertidos siempre darán evidencia de su conversión. Versículos del 7 al 10. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Respondió con una confesión pública, Zaqueo, de su fe, de su maldad, de su robo y su fraude. Lo admitió públicamente que había defraudado. ¿Bien? Confesión de su liberación también del amor al dinero, porque era rico. Pero en este caso ocurrió algo que no pasó con el joven rico anterior. Tuvo la misma oportunidad que estaba teniendo Zaqueo, pero aquel ídolo de las riquezas y del dinero lo dominaba tanto, era tan grande, que decidió seguir su camino. Pero este, en cambio, se convirtió en un hombre dadivoso. Ya que el apego al dinero, ya aquella impresión que tenía de lo que el dinero podía hacer por él y para él, había cesado, porque había encontrado el tesoro de la salvación en la persona del Señor Jesucristo por la fe en él. Amén. Obras dignas de arrepentimiento como evidencias de una salvación genuina. Es lo que vemos allí en ese versículo 8. Y el mismo Señor Jesús confirmó lo legítimo de esas palabras de Zaqueo. Ahora era un hombre nuevo, era un hombre cambiado por la fe en él. Es lo que dice el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La transformación era evidente, no se podía negar. Hubo evidencia inequívoca de que Zaqueo fue una nueva criatura. Cuando un extorsionista comienza a hacer restitución de su dinero mal habido, entonces podemos creer que las cosas viejas pasaron. Si se ha convertido a Cristo, tiene ese reto. Y la evidencia es que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. ¿Ven? Comienza a hacer restitución. Y entonces podemos creer que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, según 2 Corintios 5, 17. En cualquier circunstancia, una persona transformada por la fe en Cristo debe vivir de manera, hermanos, que todos conozcan que es un creyente. Si no, pues algo no anda bien. Algo no está pasando bien. Una fe que no purifica el corazón y la vida no es del todo una fe salvadora. La gracia que no puede ser vista, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Bien? Entonces hay unas buenas obras para hacer, preparadas de antemano, para que ahora nosotros andemos en ella. Haya evidencia
testimonio de que verdaderamente Dios ha transformado nuestra vida. No estamos diciendo que la transformación nos perfecciona, que la conversión como tal nos hace perfectos, pero nos cambia. Y ese cambio debe ser visto por todos para que el nombre de Dios sea glorificado. Para eso es que Él nos salvó. Para que le demos gloria, honra y honor a Él. Qué grandes verdades acerca entonces de la doctrina de la salvación, del concepto de la conversión que hemos estado viendo en esta mañana a través de este relato. Cristo es un gran Salvador, dispuesto a salvar a los más grandes pecadores de toda gama de pecados, de pecados, a ti y a mí. Cristo no hace acepción de personas, hermanos. En un mismo día salvó a Bartimeo, un mendigo que pedía a la entrada de Jericó. Y lo contrario desde el punto de vista de estatus social, ¿verdad? También ocurrió. Salvó ese mismo día a un rico. ¿Quién era este rico? Este rico, que era casi el más grande de los pecadores en toda aquella comarca. Zaqueo. ¿Bien? La fe en Cristo, como vimos al principio, cambió las vidas de Onésimo. Y ahora vemos que cambió también y transformó la vida de Zaqueo, trayendo un significado acorde a sus nombres: útil, justo, inocente. Una cosa es ciertísima: solo la fe en Jesús, recibiéndole como Salvador y Señor, cambia una vida perdida e inútil en el pecado en una vida verdaderamente transformada, con significado y propósito que trae gloria y honor a Dios. De modo, lo repito, que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas como nuevas. Y podemos dar gloria a nuestro Dios. Pero lo que Dios dice aquí, en este pasaje de 2 de Corintios 5:17, que me ayudaron a repetir en este momento, aplica a cada persona que reconoce que es pecadora y que admite su necesidad del perdón, del castigo eterno, que Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Su resurrección de la muerte el tercer día garantiza también esa nueva vida que trae Él por medio de la fe, de la confianza absoluta de que Él es el Salvador. En esta mañana, y con esto termino, quizás Dios te haya salido al encuentro, no sé. No importa, sea convertido, o que hayas dicho o digas que eres convertido o no, o que todavía no haya ocurrido esta transformación que solo Jesucristo hace. Pero estamos todos aquí. Todos yo creo que necesitamos, de alguna manera u otra, ponernos a cuenta con el Señor, para que esa vida transformada, esa vida para la gloria del Señor, se haga cada vez más y más ordenada, evidente, y que el Señor tenga toda la gloria. Es decir, que si en esta mañana Dios de alguna manera te ha salido al encuentro a través de esta enseñanza, pues mira, mi consejo y llamado en el nombre del Señor es que te bajes del árbol y que recibas a Jesús como Señor y Salvador. Bien,
Porque la vida cambiada que Jesús trae, tanto para el que se acaba de convertir como para el que ya está convertido, será la evidencia de tu sincera respuesta y decisión. La vida cambiada de Jesús que Jesús trae será la evidencia de tu sincera respuesta y decisión. Así que tenemos un gran reto en esta mañana delante de nosotros. Vivir para Dios, vivir para el Señor. Zaqueo ni se lo imaginaba. Yo personalmente ni me lo imaginaba. Y cuando finalmente, y ahora yo lo puedo decir, escuchen esto, es importante, ahora yo lo puedo decir y lo digo así y lo aclaro porque yo no me había dado cuenta, pero desde el momento que comencé a congregarme, porque ya el Espíritu Santo me había dado esta salvación, me había convertido, me había cambiado, y yo comencé a hacer obras, que es lo que debe hacer todo el mundo, obras dignas de arrepentimiento. No podemos decir soy convertido, y a menos que haya una situación que Dios conoce, ¿verdad? Y no quiero hacer ningún tipo de juicio, ¿verdad? Pero no es posible que uno sea cristiano, que uno ame a Cristo y que Cristo esté bien lejos, que Cristo no sea adorado, que Cristo no sea buscado para ser adorado, exaltado, bendecido. No hay una congruencia muchas veces entre lo que testifican nuestros labios y lo que nuestra vida expresa. Es un desafío para que tú tomes nota en tu corazón, porque el Señor en esta mañana eso es lo que quiere, que vengamos a Él. Uno, para salvación, si la convicción del Señor está allí en tu corazón. Recíbele confesando su nombre como Salvador y Señor con arrepentimiento y fe. Y que se comience a ver esa vida transformada. Amén. Y nosotros a crecer, los creyentes, en la gracia y en el conocimiento de Jesús, hasta que alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Personalmente, Señor, agradezco estas palabras, este desafío. Lo tomo muy personal y cuento con la obra de tu Santo Espíritu, Señor, fortaleciéndome en mi hombre interior por tu Espíritu, Padre. Y así lo pido para los hermanos de esta congregación en esta hora. Señor, tú eres suficiente para mostrarnos dónde estamos en el tiempo presente. ¿Cuál es nuestra distancia de la tuya, Señor? Porque tú siempre estás. Y pon esta necesidad, esta convicción, esta seguridad de que tú nos llamas y que podemos venir porque tú no nos echas fuera. Nos has perdonado en Cristo y estás dispuesto a que si hemos pecado, Señor, confesemos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y caminar adelante la vida victoriosa a la cual tú nos has llamado. Igualmente, Señor, solo tú puedes hacer esta obra que hiciste en Zaqueo, oh Dios, al punto de que Él te recibió como Señor, como Salvador. Si en nuestro medio hubiera alguna persona en quien tú has puesto, Señor, este llamado por tu Espíritu,
le has inquietado de esta manera, la encomiendo a ti, Señor, para que esta obra se haga completa, viniendo a ti, confesando tu nombre, con arrepentimiento y determinación de agradarte con una nueva vida que solo tú das. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén.